son justamente humillados por el pueblo que defiende su soberanía nacional frente a Estados Unidos, que desde entonces no deja de atacar y perseguir a la revolución cubana, ¿no? Imponen el famoso bloqueo, reforzado después por la ley Torricelli primero y por la Helms-Burton después, que ha costado a Cuba alrededor de 90.000 millones de dólares. Los costos de soportar el embargo comercial y el bloqueo de conjunto han sido nada más y nada menos que 90.000 millones de dólares para la isla. Bloqueo que no es solo que impide el comercio de las empresas norteamericanas con Cuba, sino que presiona sobre las empresas de otros países. Por ejemplo, está el caso de la Toyota, donde Cuba le vendía níquel, uno de los productos minerales que exporta la isla a Japón, y Estados Unidos amenazaba a la empresa Toyota de que no iba a comprar, de que no iba a poder Toyota exportar automóviles a Estados Unidos si el cromo que usaban sus autos provenía del níquel vendido con Cuba. Y este chantaje se daba con las empresas de todos los países, lo que obliga a la isla a tener que proveerse de alimentos en compra en efectivo o en donaciones, ya que no es autosuficiente en la producción alimentaria, o comprar al contado, o sacar deuda para comprar alimentos. De ahí que algunos productos de alimentos básicos escasean y tienen un costo alto, como la leche, por ejemplo, ¿no? O todos los productos lácteos dentro de la isla. Entonces el bloqueo ha tenido un perjuicio, pero no ha sido solo esto, hubo centenares de acciones de terrorismo de derecha se calcula que hubo casi 300 grupos organizados de contrarrevolucionarios y unos 4.000 aproximadamente que actuaban dentro del territorio de Cuba, hasta que finalmente lo que los cubanos llaman la lucha contra el bandidaje termina triunfando y son derrotadas estas intentonas, que incluyeron además atentados contra los líderes del proceso. El propio Fidel Castro dicen que sufrió 600 tipos de atentados por parte de la CIA de diferente magnitud y forma, pero que fue algo presente, y que va a tener un episodio más y una operación más general que englobaba todas estas acciones contrarrevolucionarias, que son conocidas como la Operación Mangosta, ¿no? Es el nombre que le da la CIA con los exiliados contrarrevolucionarios para este hecho. El otro acontecimiento importante de este periodo en lo que hace a la relación con Estados Unidos es la llamada crisis de los misiles, donde Cuba había hecho un acuerdo con la Unión Soviética, primero secreto, por el cual la Unión Soviética proveía de armamento a Cuba a cambio de un emplazamiento de misiles que apuntaban hacia Estados Unidos, y que por parte de los soviéticos buscaba contrarrestar los misiles que Estados Unidos había puesto en Turquía, misiles nucleares, ojivas nucleares, que apuntaban directamente a la Unión Soviética. Este es un momento de crisis internacionales, quizá el momento de la llamada Guerra Fría, que estuvo más cerca de desatarse efectivamente una guerra nuclear, de volverse la Guerra Fría, volverse guerra caliente. En una conferencia que hacen 30 años después, en el año 1992, de la crisis de los misiles, donde estaba Fidel Castro, los funcionarios soviéticos y los funcionarios norteamericanos que tuvieron responsabilidad en estos acontecimientos, bueno, los narran un poco bien, y Castro dice ahí que ellos no estaban muy contentos originalmente con los misiles, porque sabían que si esto se descubría iba a ser un costo. Los yanquis dicen que en realidad ellos pudieron descubrirlos con fotos que hacían desde arriba, y el responsable soviético decía que originalmente pensaban que las ojivas se iban a disfrazar entre las palmeras, entre las palmas, y que iban a poder evitar que esto sea descubierto. En este aspecto de un poco infantil, porque era muy difícil que los Estados Unidos no llegue a darse cuenta que efectivamente estaban los misiles ahí. Pero la bronca de la dirección cubana y del pueblo cubano empieza después, con el retiro incondicional, a partir de que, después de estar al borde, de que el botón rojo se apriete, el acuerdo unilateral que hace la Unión Soviética con los norteamericanos, sin consulta con la conducción cubana respecto del retiro de los misiles, que lo hacen a cambio del retiro de los misiles de Turquía. Esto no era porque los cubanos querían empujar a la guerra nuclear, sino porque querían la garantía del fin del embargo o alguna garantía real contra la invasión, más allá que de palabra los estadounidenses decían que no iban a invadir. Pero también hay movilizaciones de masa en Cuba criticando muy fuerte a Nikita Khrushchev por el retiro, ¿no? Que igual era lógico, no
no ir a la guerra nuclear. No estamos señalando que la línea era ir a la guerra nuclear y defender inevitablemente los misiles emplazados ahí. Era una política aventurera, previsto si se iba a un enfrentamiento nuclear en ese momento. Pero sí deja un resquemor muy importante de la acción unilateral que había tenido la Unión Soviética en aquel momento de la crisis de los misiles. Ahora, después de esto continúa esta famosa Operación Mangosta. Incluso, si ustedes vieron una película muy conocida de la de Oliver Stone, JFK, sobre el asesinato del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy, que dicho sea de paso, es el que permitió Bahía de los Cochinos, el que estuvo viviendo en la crisis de los misiles. Las imágenes de su mujer Jacqueline Kennedy llamando grandes hombres a los contrarrevolucionarios cubanos, ustedes son los que más valor tienen en el mundo, etc. Digo, el presidente progre norteamericano, el que había hecho todo esto, pero un sector del complejo militar industrial, la CIA y parte de los contrarrevolucionarios cubanos consideraban que era poco, y que tenían que preparar otro ataque, otra invasión, y tal es así que una de las hipótesis más firmes, creo yo que con muchos elementos de fundamentación, ¿no? muy fundamentadas, que son los contrarrevolucionarios cubanos y la CIA los que terminan matando a Kennedy en el año 1963. Ustedes saben que es un asesinato que nunca quedó esclarecido, porque a Lee Harvey Oswald, quien aprieta el gatillo, lo matan enseguida, y a quien iban a juicio, cuando está yendo a juicio, lo matan también. O sea, es un país serio, como me gusta decir, Estados Unidos, que ha pasado por magnicidios en más de una ocasión. Lo habían matado a Lincoln por haber abolido la esclavitud, así que junto con México son los dos países que tienen más magnicidios de América, ¿no? Bueno, entonces, digo, este es el sector que opera constantemente y que va ganando peso económico a partir de su instalación en Miami. Este es el momento de mayor radicalización y de avance claramente izquierda de todo el proceso revolucionario. Cuando se hace la reforma agraria radical, cuando se hace el plan de alfabetización en 1961, se hace la expropiación de la burguesía, se empieza a diseñar el plan económico, el sistema de salud, pero no sin disputas y tensiones en la orientación general que va a tener la revolución y en los alineamientos políticos. En el propio proceso revolucionario se va a ir integrando lo que antes no estaba en el M26, que era el Partido Socialista Popular, que va a formar parte, junto con el directorio revolucionario, que englobaba al sector más revolucionario del movimiento estudiantil, y el M26 primero se fusiona en una organización común, el Partido Unido de la Revolución Socialista, luego se van a llamar Partido Comunista de Cuba, pero con alas internas que van a disputar parte de la orientación. Y se da la paradoja que Ernesto Che Guevara, que había llegado siendo quizá del M26 uno de los más simpatizantes de la Unión Soviética, es el que más rápidamente va a ir tomando la crítica a la Unión Soviética, al estalinismo y a la orientación de conjunto, a la orientación de la coexistencia pacífica, que en ese momento sostenía el Kremlin, reflotando una idea de que económicamente iban a superar al capitalismo, entonces que lo que había que tener era una política de coexistencia pacífica y no de desarrollo de los procesos revolucionarios, y este es un punto que va a ser duramente criticado por el Che. Un segundo aspecto era la crítica a la estrategia de la llamada revolución por etapas que sostenían los partidos comunistas, que opinaban que en América Latina no estaba planteada la lucha por el poder obrero y campesino, sino que estaba planteado algún tipo de revolución democrática, antiimperialista, popular, agraria, lo que sea, pero no socialista. Y ese proceso que había llevado a los PC a apoyar a las burguesías latinoamericanas de distintas formas, o a veces en bloques antifascistas, como justificaban en Argentina el bloque con los conservadores para ir contra el peronismo, o en otros lados un bloque con sectores a los cuales identificaban como antiimperialistas. En ese momento la revolución cubana era un golpe muy fuerte, porque el proceso mostraba no que los obreros tenían que seguir a la rastra de la burguesía y el campesinado durante un tiempo para establecer ese gobierno y en el futuro, sino que rápidamente se había dado ese proceso de transcrecimiento de la revolución democrática en revolución socialista, que hasta entonces para los partidos estalinistas era una suerte de pecado trotskista. Justamente gran parte de lo que los trotskistas afirmábamos
en la teoría de la revolución permanente era que para lograr íntegramente la independencia nacional y la conquista de la revolución democrática, había que expropiar a la burguesía y al imperialismo. Y eso es lo que se había materializado en parte en la revolución cubana. Cuando el Che dice revolución socialista o caricatura de revolución, simplemente está afirmando este objetivo tenía que tener la lucha en contra del imperialismo, en contra de la burguesía, en contra de las dictaduras. No detenerse en derrocar una dictadura para establecer una democracia burguesa o correr a un sector de la burguesía por otro, sino avanzar en la expropiación de la burguesía y del imperialismo. Y esto lo va radicalizando al Che Guevara y va radicalizando sus críticas a la Unión Soviética en el terreno de la política internacional. En 1965 se produce la Conferencia de Argel, donde hace el discurso más crítico con la URSS, ¿no? Aquel en el cual dice que la URSS trataba a los otros países de la misma manera que lo hacían las potencias imperialistas, tratándolo de segunda. Cuestiona fuertemente que no apoyen con todo a Vietnam, le hace un ataque muy fuerte, y esa disputa se da también internamente, y ya venía dándose en realidad cuando hace el discurso de Argel, ya el Che había perdido esa pelea, que tenía que ver cómo se organizaba la economía internamente. Desde el Ministerio de Industria, Guevara sostenía una política que había que hacer un plan centralizado y a la vez una diversificación de la producción, no quedar solo en el monocultivo, cuestionaba la idea del incentivo material, discutía con los incentivos centralmente morales, las políticas que llevaban a la liquidación del igualitarismo social, y confronta fuertemente hasta que él sufre una derrota en esa pelea interna, y muchos de los que eran sus aliados más firmes en estos planteos políticos terminan siendo desplazados. La Unión Soviética, ¿qué política tiene? Muy parecida o con elementos comunes a la que tuvo durante la Guerra Civil Española: tratar de condicionar a cambio de la ayuda mayor influencia política, y en este caso era mayor influencia para los cuadros que venían del Partido Socialista Popular. Por ejemplo, en el movimiento sindical, la primera elección de delegados sindicales que se hace cuando triunfa la revolución, de 163 solo 3 pertenecían al Partido Socialista Popular. Sin embargo, cuando meses después se va a nombrar la nueva dirección de la Central de Trabajadores de Cuba Revolucionaria, quien se presenta como candidato único es Lázaro Peña, dirigente del Partido Socialista Popular, que había sido el dirigente en la época de Batista, y que hay múltiples testimonios de la bronca que esto generaba en parte de la base del propio movimiento obrero, ¿no? Casi venía impuesto desde arriba.